muy bien. Uno de los pilares que debe tener un país es el ahorro, ¿no? Y es lo que visualizamos que países como los nuestros, Argentina específicamente, no los tienen. Lógicamente las situaciones son mucho más acuciantes que hablar de ahorro, pero lo que queremos mostrarles con la mirada de hoy, que un país sin ahorro o crédito es un país condenado a no tener futuro, básicamente. Siempre lo urgente tapa lo importante, ¿no? En la discusión de los temas trascendentes en la Argentina. Pero esto debiera ser uno de los factores realmente importantes para, bueno, tener como pilar de crecimiento. Vamos a ver en placas de qué estamos hablando con la mirada del día de hoy, ¿no? Esta consigna del país sin ahorro o crédito es un país que no tiene directamente futuro. Uno de los elementos, el ahorro nacional es la base para lograr un nivel óptimo de inversión y por tanto es el principal motor de una economía. Es aún más relevante cuando hablamos de ahorro de largo plazo que se transforma finalmente en inversión de proyectos ambiciosos cuyo, bueno, efecto trasciende en la Argentina. No existe una receta única para contener el proceso inflacionario y la aplicación de medidas depende, entre otras cosas, de los niveles de incremento de precios que experimente un país. No obstante, especialistas coinciden en resaltar, en base a experiencias de otros países, que estos procesos de desinflación exitosos deben generar credibilidad y equilibrar cuentas fiscales para calmar las expectativas, lógicamente, que tiene el mercado. Especialmente preocupante es el impacto negativo sobre los hogares más pobres y vulnerables ubicados en áreas urbanas que dedican un porcentaje grande de su ingreso total a adquirir alimentos y otros recursos básicos. Ellos son los que más sufren los efectos de esta escalada de precios que hablamos en forma cotidiana aquí en esta señal. La inflación mensual, ustedes la conocieron, tanto como nosotros, la semana pasada fue de un 7% en agosto. La proyectada, un 78,5% si se la compara con el mismo mes de 2021. El acumulado en los primeros 8 meses de este año asciende al 56,4%. Así se vive el consumo en un país con alta inflación. Vamos a ver un video, no sé si lo tenemos para mostrarlo, que tiene que ver con esta concepción, ¿no?, de vivir en un país con inflación, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que significa? Hay un interesante resumen para que lo vean y luego cerramos con la próxima placa. ¿Por qué los argentinos gastan dinero en medio de una crisis económica? Cuando un país tiene una economía sana, el ahorro es una parte fundamental de la vida personal y familiar, porque permite tener objetivos a largo plazo, como la compra de una vivienda, mandar a un hijo a la universidad o un fondo frente a momentos de crisis. La economía argentina se caracteriza por poner trabas a la capacidad de ahorro, especialmente para los jóvenes. Hace poco se viralizó este video. Para mí somos la generación de fingir demencia. Digo, posta, como que el país está prendiendo fuego y vos vas a un boliche y el boliche está lleno. Muchos argentinos ven cómo, en medio de una crisis económica grave, el consumo se mantiene alto para una parte importante de la sociedad. La principal razón es la inflación, la de Argentina entre las más altas del mundo. No hay posibilidad de ahorrar porque la inflación hace que cada mes el dinero valga menos que el anterior. Por esa misma inflación tampoco hay crédito hipotecario para viviendas, indicador de una planificación a largo plazo. Por todo esto, muchos tienen una sola posibilidad para hacer valer lo que ganan con su trabajo: gastar. En lugar de guardar el excedente de pesos en el banco y padecer la tasa de interés real negativa con bajo retorno, ante la imposibilidad de comprar dólares de manera legal o la dificultad para utilizar herramientas más sofisticadas de ahorro, muchos consideran una mejor inversión usar esos pesos para comprar productos que, se sabe, en poco tiempo van a valer más de lo que valen ahora. Así es que vemos fenómenos de consumo que no parecen coincidir con la situación macroeconómica del país, que en la última década no ha generado empleo privado formal y ha visto caer su PBI per cápita 13%. Los restaurantes llenos, el turismo local con alta ocupación o los 10 conciertos de Coldplay en River son algunos ejemplos. Pero un país sin ahorro o crédito es un país sin futuro, en el que se vive un presente continuo sin perspectivas de largo plazo. El ahorro y el crédito son herramientas con las que las personas construyen un futuro mejor que el presente. Cuando no existen, fingimos demencia y vivimos en el presente, pensando que no vale la pena apostar a largo plazo por el país.
Ahí está, ¿no? El consumo explicado de la mejor forma, directa, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión extraña que uno ve, ¿no? Los fines de semana, el turismo, todo explotado con una cantidad de gente increíble, restaurantes, bares, eventos. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Si no haces valer el peso en el momento, con el efecto inflacionario se pierde. Última placa para hacer el cierre de esta mirada del día de hoy, que comenzábamos con esta cuestión que tenía que ver con este país sin ahorro o crédito es un país sin futuro. Dado el nivel de incertidumbre, es importante mantener un enfoque lógicamente flexible que nos proteja y proteja a los pobres al tiempo que se reduzca la presión general sobre recursos fiscales. Y también podría ser un buen momento para encarar reformas a favor del crecimiento que promuevan la inversión y generen los puestos de trabajo tan necesarios para hacer de nuestra región un lugar más igualitario y próspero para todos. Bueno, esperemos que no sean palabras vacías, palabras vanas, pero quisimos traer con esta explicación, con estas placas y con este video, explicar de alguna manera el fenómeno inflacionario que está viviendo en Argentina.